Muy buenas tardes, queridos. Buena tarde para cada uno de los que están conectados y los que se van conectando a medida que comenzamos este en vivo y los que se conectarán días posteriores. El Señor nos ha estado trayendo en este tema de la guerra espiritual porque es necesario, se hace necesario enseñar a las nuevas generaciones que no han tenido esta instrucción por alguna razón, sea porque ellos mismos no lo han visto necesario o porque en el lugar donde te congregas de pronto no se toca este tema, o porque se tocó hace algún tiempo y cuando tú llegaste pues ya había pasado el tema. Y en este momento el Señor necesita que todos estemos apercibidos, que todos estemos atentos, que todos estemos listos. Eso necesita el Señor. Y entrando de una vez en materia, porque tenemos guerra, queridos. En Efesios 6, el Espíritu Santo nos lleva esta palabra el día de hoy para comenzar nuestro tema, todo lo que vamos a hablar con respecto a esto. Del 10 al 18 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestido con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice aquí que debemos estar prestos, atentos. Quiero comenzar diciéndote que quieras o no quieras, todos en algún momento debemos enfrentar o estamos enfrentando una batalla espiritual. Aunque intentemos ignorarla, esa es la realidad y es nuestra realidad como creyentes. Segunda de Corintios 10, vamos a mirar Segunda de Corintios 10, versículos 3 al 5, y nos dice de esta manera: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia fuere perfecta. Entonces, en el 10, el versículo 3 al 6, más o menos, nos dice Pablo que nosotros somos simples y débiles humanos. O sea, realmente nosotros no tenemos un poder especial. No, somos débiles y simples. Pero no necesitamos usar planes y métodos humanos para ganar nuestras batallas. Tenemos a nuestra disposición armas poderosas de Dios para pelear contra las fortalezas del diablo. Los cristianos debemos decidir cuáles métodos usar, los de Dios o los del mundo.
Pablo nos asegura que las armas poderosas de Dios, que son la oración, la fe, la esperanza, el amor, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, son fuertes y eficaces. Estas armas pueden derribar los arrogantes argumentos humanos en contra de Dios y los muros que construye Satanás para que la gente no encuentre a Dios. Podemos vernos tentados a utilizar nuestros propios planes y métodos, pero nada puede derribar las barreras como las armas de Dios. Queridos, cuando estamos enfrentando batallas, indica que no podemos pelear con nuestras armas, con nuestra astucia humana, porque el hombre, mujer, tenemos una astucia natural. Y muchas veces para salir de ciertas circunstancias, de ciertas situaciones, queremos emplear astucia humana o estrategias humanas, cuando en realidad tenemos que ir a la presencia del Señor, orar y derribar todo argumento, toda fortaleza que el enemigo quiere traer en nuestras vidas. El mundo intentará dañar nuestro testimonio y la reputación que nosotros tenemos. Te va a debilitar física y espiritualmente. La palabra en Efesios 6, 13 al 17 que ya acabamos de leer, Efesios 6, 13 al 17 dice de esta manera, para tener en cuenta esto: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Cuando nos dice aquí que para que podamos resistir en el día malo, es que hay días malos. No todos los días son muy buenos a nuestro espíritu. Hay días que son malos. Hay días que debemos nosotros resistir al enemigo. Hay días en los que él va a formar un gran pleito en nuestro alrededor, en el cual nosotros debemos estar bien parados, porque si no, esa situación que aparezca en ese momento nos va a arrastrar y nos va a dañar. Por eso dice que debemos estar con toda la armadura de Dios puesta para poder resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. O sea, una vez hemos peleado esa batalla, debemos seguir estando firmes en la fe. Estad pues firmes, ceñidos los lomos con la verdad, vestido con la coraza de justicia. Y bueno, nos da los diferentes puntos de lo que es la armadura de Dios. Entonces el enemigo va a querer siempre dañar nuestro testimonio, nuestra reputación, dañarnos con nuestros amigos, con nuestros vecinos, hacer que haya confusión de alguna manera, o que muchas veces no se entienda lo que estamos haciendo o diciendo. Y allí viene la confusión, queridos. El enemigo es astuto para eso, atraer confusión, revolución, atraer distorsión de las palabras incluso. Romanos 13, del 12 al 14 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no con lujurias, ni lascivias, ni contiendas, ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no debemos proveer para las obras de la carne. Las obras de la carne en Gálatas 5, del 17 en adelante, dice: dentro de esas obras de la carne, iras, pleitos y contiendas. Entonces no debemos permitirle al enemigo sacarnos de casillas. Y es muy fácil para él hacerlo. Es muy fácil para el enemigo hacer que nosotros nos salgamos de casillas, que estemos airados, que nos sintamos, tengamos ira, pleito, y formemos un pleito y unas contiendas. Eso es lo que el enemigo
siempre tratará de hacer. La batalla se pelea con fe y oración. Y allí vamos a mirar a Primera de Juan, el capítulo 5 del 4 al 5. Dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es nuestra victoria, que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? O sea, es el creyente el que va a estar venciendo al mundo, no el que no es creyente, queridos. El que no es creyente no puede vencer al mundo porque está en el mundo, porque no ha creído en el Hijo de Dios. El creyente es el que va a estar venciendo al mundo, y esa es nuestra fe. Una de las formas como debemos estar parados firmes es en nuestra fe. La batalla, por eso se dice aquí en esta parte, la batalla la peleamos con fe y oración. Dice que lo que es nacido de Dios vence al mundo. Aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha reconocido en su corazón que Jesucristo es el Señor, aquel que ha dicho: yo acepto a Jesucristo en mi corazón, es el que tiene la autoridad de parte del Señor Jesucristo para vencer al mundo. Primera de Timoteo, voy a mirar Primera de Timoteo, el capítulo 6, el versículo 12, dice de esta manera. Dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a las cosas, y a Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión de fe delante de Poncio Pilato. Poncio Pilato llama al Señor Jesús para increparlo, para decirle: ¿quién eres tú? Y él enmudece, todo el tiempo se queda callado, pero estaba convencido de quién era él, de quién era él a nivel espiritual y de quién era él a nivel físico, como hombre, como varón. Entonces, en Primera de Timoteo 12 nos dice claramente, capítulo 6:12, nos dice claramente que peleemos la buena batalla de la fe. Aquí no nos dice el apóstol: no, cuando venga alguna situación quédense quietos. No, cuando venga alguna situación ustedes no tienen que hacer nada. Dejen que Dios pelee por ustedes las batallas. No, queridos. Cada uno de nosotros debemos enfrentarnos a esas batallas y pelearlas con fe. En estos días, un pequeño testimonio. Se me presentó lo que el enemigo siempre está tratando de hacer. Siempre viene a distorsionar las cosas, siempre viene a dañar la paz de un hogar, siempre quiere destruir nuestras vidas por alguna situación o algún motivo. Se presentó una situación con alguien de mi casa y yo tuve que intervenir porque estaba mi nombre involucrado. Cuando hablé con esa persona que estaba reclamando, haciendo reclamaciones y cosas por ese estilo, a raíz de el miembro de mi familia, entonces yo me paré firme en la fe y le hablé 4 cosas muy claras y expuse mi fe ante todo. Y le hablé y le dije: Dios es el único que es juez y es abogado. Así que yo acudo a mi juez y a mi abogado para este litigio. Y queridos, sé, porque sé que sé en mi fe que el Señor ha tomado esto en sus manos y que esto va a trascender para bien en nuestras vidas.
pero no nos podemos quedar quietos. Yo hablé y hice defensa de mi posición en Cristo. Hice defensa de lo que yo era en el Señor y coloqué a nuestro Dios como mi abogado, defensor, pero también a mi Padre Dios como nuestro juez. Y queridos, por eso aquí dice, la batalla se pelea con oración y con fe. El mundo va a pasar. El mundo pasa, créame. Pero el Señor sabe qué es lo que tiene con nosotros. En Mateo 21, 22. Mateo 21, 22. Dice así, respondió Jesús. Dice, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares en tu corazón, le dirías a esa higuera, o sea, él estaba hablando de una higuera que le estaba maldiciendo. Dice, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será echado. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo vas a recibir. Por eso dice que un arma de defensa en la que nos debemos parar siempre es nuestra fe. Porque el Señor nos lo dejó dicho aquí y escrito está en Mateo 21, 22. De cierto te digo que si tuvieres fe y no dudares en tu corazón. La fe nos hace ir más allá. La fe hace que nos paremos firmes. La fe hace que no dudemos. La fe nos anima a creer en toda la obra que el Señor Jesucristo hizo. Y también la fe nos lleva a mirar cómo el Señor venció a los principados, a las potestades, a las huestes espirituales de maldad, a los gobernadores de este siglo. La fe nos coloca en tiempo y espacio. Nos coloca en tiempo para mirar lo que ocurre. Nos coloca en espacio para mirar lo que ocurrió al tiempo atrás. Y para mirar al futuro lo que va a pasar. En Dios tú y yo tenemos la autoridad y la protección de parte de Él. Vamos a mirar eso en Lucas, el capítulo 10, dice así. Lucas 18 al 20. Lucas 10, 18 al 20 dice así. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí viene la autoridad que el Señor te ha dado a ti y a mí como creyentes. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se te sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esto nos habla de que tenemos autoridad, pero no debemos enorgullecernos o envanecernos, o tenemos la autoridad y no creernos más, no tener más autoestima, alta autoestima de la que debemos tener. Es posible que Jesús estuviera proclamando su victoria sobre la cruz, sobre Satanás en la cruz. En Juan 12, 31 al 32 indica que Satanás sería juzgado y expulsado cuando Cristo muriera. Por eso dice, yo vi caer del cielo a Satanás como un rayo. Claro, el Señor Jesucristo lo vio, porque el Señor estaba allí en ese lugar. Y cuando Él fue expulsado, seguro, no solamente Él, sino todos los ejércitos celestiales estaban también allí siendo testigos de esto, de ver cómo Satanás era expulsado del reino, del trono del Padre.
Dice, también es posible que Jesús estuviera advirtiendo a sus discípulos sobre el orgullo, lo que les acabo de decir. Quizás se estaba refiriendo a Isaías 14, 12 al 17, que comienza diciendo, como caíste del cielo, oh lucero de la mañana. Algunos intérpretes bíblicos dicen que identifican este versículo con Satanás y explican que su orgullo fue el comienzo de todo el mal que vemos en la tierra. Debido a los discípulos que estaban emocionados por el poder que tenían sobre los espíritus inmundos. O sea, ¿quiénes eran los espíritus inmundos? Serpientes y escorpiones. No son las serpientes naturales, ni los escorpiones, los animalitos, no. Son espíritus inmundos que el Señor les colocó aquí, serpientes y escorpiones. Jesús posiblemente los estaba advirtiendo del tipo de orgullo que ninguno de nosotros debe tener, y que tuviéramos cuidado que, así como nos enorgulleciéramos de estar haciendo la obra del Señor y que los espíritus inmundos se nos sujetan y ponemos las manos sobre los enfermos y serán sanados, entonces podríamos estar enalteciéndonos en nuestro corazón y tomando la actitud que tomó Satanás en el trono. Eso es lo que el Señor nos advierte, que no debemos hacer lo mismo que hizo Él. El Señor nos dice, fortaleceos en el Señor. De Él viene nuestra fuerza. Esta llega cuando reconocemos que dependemos totalmente de Él. Cuando nosotros decimos, Señor, no puedo más. Señor, hasta aquí llego yo. Cuando tú y yo decimos eso, ahí es cuando el Señor empieza su obra, empieza su labor. Nos da fortaleza y Él hace lo que nosotros no podemos hacer. Luego debemos de vestirnos con toda la armadura de Dios, porque Jesús venció al enemigo en la cruz. Entonces la batalla ya está ganada. El final de esa batalla ya el Señor lo conoce, está ganada. Sin embargo, nos enfrentamos cada día a batallas espirituales y debemos, con las armas que Dios nos da, pelearla. Y no con nuestro intelecto, ni con nuestras emociones, ni con nuestra fuerza humana, física. Esta es una lucha espiritual y nuestro adversario, el diablo, es astuto e intentará cada día desanimarnos en nuestro andar con Cristo. Tenemos una lucha espiritual constante, queridos, es constante, constante. Y aquí voy a mirar Primera de Pedro, aunque no lo tenía listo, pero voy a mirarlo. 5, 8 al 9. Dice aquí, sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice, sed pues sobrios y velad. ¿Sobrios? ¿Es que acaso estamos ebrios? No. Pero quiere decir que estemos atentos, que estemos listos en todo tiempo, en todo momento, porque incluso el enemigo nos ataca aún en el sueño, en las noches. Entonces debemos ser sobrios y pedirle al Espíritu Santo que cuando esos ataques vengan en la noche, que estemos dormidos, aún ahí nuestras armas sean ejercitadas y podamos darle la batalla al enemigo mientras nuestro cuerpo está descansando, porque tu espíritu y mi espíritu no duermen. Siempre están como un radar, atento, atento, atento. Y cuando vienen el enemigo, vienen ataques del enemigo en la noche, cuando estamos en reposo, en descanso, el espíritu nos mueve a poder pelear aún en medio del sueño, a poder dar esa batalla. Somos llamados a resistir, a estar preparados para el ataque y firmes en la fe. Es una lucha que es intensa, pero Dios no nos ha dejado indefensos. Él nos dio la armadura de la que vamos a hablar dentro de
dentro de este tema en estos días. Entonces, queridos, tenemos que estar firmes, tenemos que estar atentos a todas las acechanzas que el enemigo tiene en contra de nosotros. Saber que tenemos la armadura del Señor, que Él nos dio esa armadura, que el Señor nos equipó con armas espirituales para poder pelear una guerra intensa, que el enemigo tratará de dañar mi testimonio, tu testimonio y la reputación que tú tengas. Ahora, la batalla se pelea en fe y en oración. Y el que es nacido de Dios vence el mundo. El que es nacido de Dios. Dice aquí la palabra. Dios tiene toda autoridad y la protección para nosotros. Debemos luchar contra el adversario con la autoridad del Señor Jesucristo. Dios es el único que es poderoso. El diablo solo puede hacer lo que Dios le permita hacer en medio de toda adversidad. Debemos recordar que al final, el final del enemigo ya está escrito. Dios es el vencedor y el diablo ya sabe dónde pasará la eternidad, en el fuego eterno. Que estas son cosas que vamos a estar mirando más profundamente el día de mañana. Les voy a dar las escrituras de todo esto, querido. Así que al final de todo tenemos la victoria. Al final de todo. Padre, te damos gracias en esta hora porque tenemos la victoria ganada. En esta hora te ponemos a cada uno de los miembros de nuestra familia que están en pleitos, en iras, en contiendas, que no saben qué hacer. Los ponemos delante de tu trono y te pedimos, Señor, que le alumbres los ojos de su entendimiento, que ellos puedan tomar decisiones sabias, que ellos puedan venir y dar la pelea contra las acechanzas del maligno, que cada uno de ellos sea rodeado por tu Santo Espíritu. Como profeta del Dios Altísimo, Señor, yo pongo toda mi casa, toda mi familia, toda mi parentela, con aros de fuegos encendidos, con aros de fuego para que el enemigo no los pueda tocar. Y te pido que cada uno, si no está caminando conforme a tu palabra y a tus preceptos, hagas que cada uno de ellos se vuelva de sus malos caminos y vuelva a tomarse de tu mano. Y sean hombres y mujeres que creen en ti por sobre todas las cosas. Y que puedan estar firmes, porque los días todos no son iguales, que hay días que son malos, donde el enemigo va a venir contra nosotros con todo, para dañar nuestro testimonio, para dañar nuestra fe. Manténnos firmes en la fe, creyendo que lo que nosotros oramos en esta tarde, con fe, tú lo estás haciendo. Atamos al hombre fuerte y sé que en nuestras familias hay personas, Señor, que tienen deudas, que el enemigo los ha enlazado para que se metan en esas deudas. Y en esta hora yo te pido que tú rompas todo yugo, rompas toda cadena, quites todo poder de las tinieblas, todo poder del adversario para que tú, Señor, puedas obrar en la vida de cada uno de ellos. Quita los velos que el enemigo les ha puesto, les ha enceguecido su entendimiento. Así que en esta hora yo te pido, Señor, que todos y cada uno de los de nuestra familia, nuestra parentela, los que están viendo este video por primera vez o que ya los han visto, cada uno de ellos sea libertado, Señor. Porque a libertad tú nos llamaste. Porque tú compraste nuestra libertad en la cruz del Calvario. Yo te pido que traigas libertad a todos los cautivos de nuestras casas, a todos los que el enemigo les ha enceguecido su mente y les ha mentido.
En esta hora te pido que ellos puedan ser libres, totalmente libres, y que puedan creerte a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque sabemos que tú estás haciendo algo sobrenatural en este mismo momento en los cielos. Hoy atamos al hombre fuerte, al hombre que ha detenido nuestras finanzas, al maligno que quiere venir a hacernos quedar mal con todas las personas. En el nombre de Cristo Jesús, atamos aquí en la tierra todo poder de las tinieblas que tiene retenidas las finanzas en el nombre de Cristo Jesús. Atamos y hollamos todo poder de las tinieblas, toda palabra mentirosa que ha salido de aquellos inicuos, de aquellos que no te conocen y han lanzado palabras contra nuestras vidas. En esta hora te pido, Espíritu Santo, que tú borres todo eso, que esas palabras queden como nada, caigan y se esparramen y no tengan vida, no cobren vida, porque la vida que va a cobrar es la palabra tuya dicha para nosotros, no ninguna palabra lanzada por ninguna persona en contra de nuestras vidas. Así que en esta hora, Señor, yo declaro que somos libres, que nuestras familias quedan libres y que nuestros parentela hasta la tercera y cuarta generación quedan libres de todo plan y acecho del enemigo. Gracias, Señor. Defiende tú nuestras causas como abogado que eres, que estás a la diestra de Dios Padre para que defiendas nuestras causas. En esta hora, Señor, te pedimos una cobertura espiritual sobrenatural para lo que se va a hacer el día de mañana. Que seas tú trayendo un gran ejército poderoso en las nubes, que vengan sobre esos territorios y sean conquistados por tu Espíritu. Y guarda a cada persona que va a ir a pelear la buena batalla de la fe. Gracias, Señor. Los actos proféticos seas tú respaldándolo y manifiéstate con poder en esos lugares y en ese lugar específicamente. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor guarde tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. El Señor bendiga tu arteza de amasar, las alacenas de tu casa, que tengan una bendición apretada, remecida y rebosante. En el nombre de Cristo Jesús. Les habló la profeta Luz Estela Yazo de Iglesias y Ministerios Vica, Visión Internacional Cosecha de Avivamiento. Gracias, muchas gracias en este día por escuchar este en vivo y por los días subsiguientes en los cuales los vas a escuchar. Muchas bendiciones, queridos, y la paz del Señor esté sobre tu vida.